Lunes 19 de junio, totalmente azul en la ciudad de Quito, temperatura en el sur 4 grados centígrados, norte 6 grados, valles algo más, están en 7, 8 grados, así amanecemos, con un sol radiante. Así es, Robert, un lunes radiante, un lunes lleno de energía. Saludos a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse, también a quienes van en los celulares, viéndonos también a través de los medios alternativos, dispositivos digitales, en la página web. Y nosotros listos con toda la información política ya. Mucho para hablar de la política, se va moviendo y nosotros tenemos para contarle en esta emisión del Comercio TV en TVC, mucho de ello. De hecho, materia, el Consejo Nacional Electoral negó la inscripción de los binomios presidenciales del correísmo. Mire usted. Así es, Robert, también del movimiento Construye, cuyo candidato es Fernando Villavicencio. Mientras que, ojo con esto, la candidatura de Hervás ha sido objetada. ¿El por qué? Veamos. Los candidatos presidenciales del correísmo, Luisa González, junto a su binomio Andrés Arauz, no presentaron el plan de trabajo incumpliendo con el artículo 97 del Código de la Democracia, por lo que su inscripción ha sido negada. Otro candidato que no está inscrito es Fernando Villavicencio, junto a su aspirante a la vicepresidencia de la República, Andrea González. Hemos enviado ya las correcciones a dos errores formales. El primero, según el Consejo Nacional Electoral, el título del plan de gobierno debe denominarse Plan de Gobierno Plurianual. Y nosotros no habíamos puesto el término plurianual porque obviamente conocemos que es 1 año y medio, ni siquiera son 2 años. Y el segundo error de forma es la ausencia de una firma en uno de los formularios de la ingeniera Andrea González, candidata a la vicepresidencia. Los candidatos tienen 48 horas a partir de la notificación para subsanar los errores. En caso de ser subsanados estos inconvenientes que tuvieron, se procede a recomendar ya, en caso de cumplir con todos los requisitos, a la calificación de las candidaturas. Por otro lado, la candidatura de Javier Hervás por el movimiento Reto fue objetado por parte del correísmo, argumentando que Hervás tendría acciones en empresas offshore, algo que según el Código de la Democracia cuenta como una inhabilidad. Revolución Ciudadana presentó ya la correspondiente objeción, la cual ha sido ya corrida traslado a la persona, al candidato objetado. De este particular también ya se emite la contestación por parte del objetado e inmediatamente en el plazo de un día procedemos a hacer el informe, el cual ya analiza los documentos de cargo y de descargo, y con eso nosotros también ya elevamos un informe técnico jurídico al Pleno para que conozcan y se recomienden, en primer caso, si la objeción se da paso, y segundo, si cumplen con requisitos o se encuentran inhabilidades los candidatos de las listas. La lista de candidatos que participarán en las elecciones tras haber cumplido con todos los requisitos se conocerá el próximo 6 de agosto, informó Valeria Navarro. Hoy hay tiempo, ¿no? Si esto pasaba con las candidaturas presidenciales, el Consejo Nacional Electoral también negó la inscripción de candidaturas a asambleístas nacionales y organizaciones políticas. ¿El por qué? Le explicamos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió la noche del sábado y domingo virtualmente para conocer y resolver sobre la inscripción y calificación de candidaturas a la Asamblea por representación nacional. En el análisis, 4 organizaciones políticas fueron negadas por no cumplir con todos los requisitos. Estas son Sociedad Patriótica, cuyo candidato que encabeza la lista es Lucio Gutiérrez. También está el Movimiento Amigo, que promueve la candidatura de Bolívar Armijos a la presidencia de la República. Quien lidera la lista a la Asamblea Nacional es Víctor Bravo. En tercer lugar está el Movimiento Reto, que apoya la candidatura de Javier Hervás. El principal de la lista de asambleístas nacionales es Eduardo Sánchez. En cuarto lugar se negó la inscripción de la alianza Actuemos de Suma y Avanza, que apoyan la candidatura de Otto Sonel Hosner. Quienes encabezan la lista de asambleístas nacionales son Karina Subía y Guillermo Celi. La inscripción a todas estas organizaciones políticas fue negada porque no se presentó la documentación completa. Faltaron firmas, planes de trabajo y declaraciones juramentadas. También existen candidaturas objetadas. Los asambleístas nacionales ha sido objetado el señor Patricio Carrillo Rosero,
También hay el tema de un asambleísta provincial que, por ser conocido, el señor Virgilio Saquicela, que es candidato a asambleísta provincial por Cañar. En total, son 14 las objeciones a asambleístas provinciales. Por otro lado, las candidaturas de asambleístas nacionales aprobadas son Revolución Ciudadana, encabezada por Pierina Correa, Claro que se puede, que apoya a Yacu Pérez, liderada por Bruno Segovia, y del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Informó Valeria Navarro. El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario y presupuesto para las consultas populares que se realizarán el próximo 20 de agosto a escala nacional por el Yasuní y en Quito por el Chocó Andino. 3.2 millones de dólares es el presupuesto que se ha asignado para la campaña de información, impresión de papeletas y documentos electorales respecto a las consultas populares que se desarrollarán el próximo 20 de agosto. A nivel nacional, se consultará sobre si se está de acuerdo o no en mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo en el Yasuní. El total de electores son 13.450.047. Este es a nivel nacional. El presupuesto se encuentra en 2.402.133. Pero los quiteños tendrán otra papeleta más sobre si se está o no de acuerdo con la explotación de minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino. Está un total de electores de 2.013.675. Recordemos que este proceso es únicamente para Quito Metropolitano. El presupuesto se encuentra en $836.584. En esta consulta para la localidad de Quito se realizarán 4 preguntas. Según el calendario aprobado, desde el 23 al 26 de junio se abrirá la fase de inscripción de organizaciones para las campañas electorales por el sí o por el no. La asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas es necesario para cumplir con todo este proceso. 70 y algo de días para realizar el proceso electoral, por lo tanto, todas las contrataciones tienen que estar en menos de un mes. Esa es la situación. Sí, el señor ministro dice, nosotros ya hemos hecho un desembolso, sí, pero nosotros necesitamos la totalidad para poder realizar los contratos. Ahí en un 70% ya han sido acreditados los valores, pero todavía nos falta. Informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional, amigos, marcó precedentes. Por un lado, al aprobar la ley tributaria y por otro lado, negar el proyecto de zonas francas propuestas por el presidente de la República, enviadas justamente como decretos de ley urgentes en materia económica. El pasado viernes, la Corte Constitucional aprobó el decreto ley de reformas tributarias, pero negó el referente a creación de zonas francas. En el análisis, los jueces marcan precedentes sobre cómo entienden leyes en materia económica urgente. Y ahí es donde la Corte le pone un freno al presidente, porque le dice, hay cuestiones que usted, presidente, está enviando ahora sin que tengan el carácter de urgente económico. Y la Corte le dice, porque el tema de las zonas francas, el tema de la generación de inversiones, no es un asunto que deba implementarse de un modo tal que sirva para zanjar una crisis económica o el desequilibrio de las finanzas públicas. Le está diciendo al presidente que ese es un tema que bien puede esperar a la instalación de la Asamblea Nacional. A más de esto, la Corte deja claro que no se verá presionada por el tiempo. Su respuesta la dio luego de 30 días. Pero a esto se suma lo que algunos consideran algo preocupante. La Corte Constitucional rompe esta regla del 135 y dice, al ser un tiempo excepcional, porque está vigente la muerte cruzada, la siguiente asamblea sí podrá mirar materia tributaria y llegar a reformar o derogar los decretos sobre tributos que el presidente haya emitido. Ahora, Guillermo Lasso, al disolver la Asamblea Nacional, pretendía gobernar el resto del tiempo que le queda a través de decretos ley. Pero los precedentes que marcó la Corte podrían limitarlo. El gobierno tendrá que alinear su motivación de los futuros decretos leyes
en conformidad al precedente que ha establecido el día de ayer la Corte Constitucional, indudablemente. Con este parámetro que la Corte ha fijado, primero va a ser muy complicado que le ponga en vigencia decretos, leyes que el gobierno quería implementar. Por ejemplo, lo que se especulaba, reformas laborales, yo le diría eso es prácticamente hoy imposible con estos señalamientos de la Corte. Y cualquier otro tema que tenga que ver con aduanas o política económica, seguramente la Corte va a seguir manteniendo esta línea de que esos son temas que no son urgentes, que no obedecen a una crisis económica y que por lo tanto bien pueden esperar a la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. Buenas tardes. Y a partir de julio se aplicarán algunos cambios en el cobro de impuesto. Esto debido a que la Corte Constitucional aprobó el decreto de ley tributaria. A continuación le presentamos las 4 principales reformas. La reducción en el impuesto a la renta por gastos personales es el principal cambio que se dará en la nueva ley tributaria. Esta ya fue aprobada por la Corte Constitucional, ahora solo resta esperar su publicación en el registro oficial. ¿Y por qué? ¿Por qué nos beneficiamos? Por 2 razones. Porque tenemos más gastos deducibles, así de simple. Antes solo se podía deducir hasta $5,000. Hoy nos puede deducir hasta 20,000 dependiendo el número de cargas familiares. Y 2, los brackets de tributación, las tarifas de la tabla del impuesto a la renta se han atenuado, han disminuido. La publicación en el registro oficial debe darse en estos días, por lo que su efecto se verá desde el mes de julio. Deben las empresas hacer su nuevo sistema de reducción de la fuente, los empleadores mandar su previsión de gastos, todos corregir la liquidación que estaba proyectada a final del año. La otra modificación que se aplicará de manera inmediata es sobre el RIMPE, que significa régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. ¿Ustedes se acuerdan? El RIMPE de negocio popular estaba pagando $60 al mes, sea que venda $1 o sea que venda el máximo, que es $20,000 al año. Esto se ha cambiado y ahora hay una tablita en la que el RIMPE de negocio popular, dependiendo sus ventas, va a ir pagando. Entonces, de 0 a 2.500, ¿cuánto va a pagar el RIMPE de negocio popular? No va a pagar nada. De 2.500 a 5,000, ahí sí va a pagar ¿cuánto? $5. De 5 a 16,000, ¿cuánto va a pagar? Y así hasta llegar a $60. ¿Desde cuándo? Desde este ejercicio fiscal 2023. Pero, ¿en dónde sí se incrementarán los pagos? Es el tema de espectáculos públicos, que hoy día tienen tarifa 0% de IVA y desde el 1 de julio del 2023 pasarán a tarifa 12% de IVA. ¿Qué se espera aquí? Que el SRI inmediatamente trabaje con la Presidencia de la República y saquen el reglamento para esta norma para saber qué debo entender por espectáculo público y qué no. Otro sector en el que también se pagará impuestos son las plataformas de pronósticos deportivos. Que realmente es un tributo fundamentalmente al pronóstico deportivo que está en el exterior, ¿sí? En resumen, cuando la IP está fuera del territorio ecuatoriano, ahí se considera que es un servicio del exterior. A diferencia del resto de reformas, este último impuesto se aplicará recién desde el año 2024, informó Valeria Navarro. Mientras tanto, el ministro de Producción, Julio José Prado, reaccionó ante la decisión de la Corte Constitucional de no aprobar el decreto de ley que proponía la creación de zonas francas en el país. Como el tercer intento fallido, califica el ministro de la Producción, Julio José Prado, a la decisión de la Corte Constitucional de no dar paso al decreto ley que proponía la creación de zonas francas en el país. Acá nos damos el lujo de rechazar 3 veces un modelo que allá les ha funcionado por décadas. Esto en referencia a un modelo que se aplica en Corea del Sur. Pero ¿por qué el tercer intento fallido? El ministro de la Producción hizo una breve exposición sobre las veces en las que el gobierno de Guillermo Lasso ha planteado esta propuesta y que no ha sido aceptada por las distintas instituciones. La primera vez fue en el año 2021. Allí se hizo la propuesta en la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, pero esta no pasó del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional debido a que no existía unidad de materia. El trámite del proyecto se encuentra archivado. El segundo intento se dio con el proyecto de ley de inversiones presentado en el año 2022, pero el Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos, no aprobó la propuesta normativa y la archivó.
Este último intento se produce luego de que la Corte Constitucional no emitiera un dictamen favorable a la propuesta que Lasso remitió bajo ley económica urgente. Ahora Corte Constitucional la niega, no por inconstitucional, sino que no es urgente. No es urgente exportar, invertir, contratar más. Seguimos aplazando oportunidades que otros países aprovechan. Informó Valeria Navarro. La denominada triple crisis planetaria, que comprende pérdida de la biodiversidad, contaminación y degradación ambiental, será uno de los temas que pondrá en énfasis el gobierno ecuatoriano al asumir la presidencia pro tempore de la 29ª Cumbre Iberoamericana. Con el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad, Ecuador asume la presidencia pro tempore de la 29ª Cumbre Iberoamericana. El presidente Guillermo Lasso refrescando la memoria a los diplomáticos presentes. No es ajeno a ustedes los complejos momentos que hemos vivido en el Ecuador. Actitudes de sectores radicales, oposiciones ciegas, han tenido como contraparte la actitud serena, desprendida y generosa de mi gobierno, lo que ha derivado en el proceso constitucional y democrático de elecciones anticipadas a celebrarse próximamente. Cumbre que está previsto desarrollarse en noviembre del 2024. En cuanto a asuntos ambientales, por ejemplo, debemos trabajar en torno a lo que se ha denominado como la triple crisis planetaria. Esto enfrenta un cambio vinculado con la pérdida de biodiversidad, contaminación y degradación ambiental. Los gobiernos de todo el mundo estamos llamados a unir fuerzas y tomar medidas. La Secretaría General de la Comunidad Iberoamericana guiará a nuestro país en este nuevo reto. Sin Iberoamérica, sin América Latina, no hay solución a los temas de cambio climático. En consecuencia, enfrentar el cambio climático, que es el desafío civilizatorio más importante, es imposible sin nosotros. Y en consecuencia, eso también es una responsabilidad para nosotros. Son 18 meses en donde se efectuarán conferencias ministeriales, sectoriales y foros. Informó Héctor Romero. Gracias por continuar junto a nosotros. Tenemos más noticias. Con el fortalecimiento del sistema de salud pública y seguridad alimentaria, entre otras áreas, el gobierno nacional se prepara para enfrentar al fenómeno del niño. El gobierno nacional, al parecer, no quiere que el fenómeno del niño que amenaza a nuestro país lo encuentre dormido. Es por eso que maneja un plan estratégico para enfrentarlo, que comprende preparación, prevención y respuesta. En el contexto de esta amenaza existen muchos riesgos, entre los cuales están enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dérmicas, transmitidas por vectores, entre otros, y es por eso que uno de los objetivos del plan es fortalecer el sistema de salud ante un incremento de demanda de este servicio durante el fenómeno del niño. Lo que irá de la mano del fortalecimiento de la cadena logística para atender a la población afectada. Y esto es un trabajo en conjunto en los cuales van a participar municipios, prefecturas, Fuerzas Armadas, Policía, Secretaría de Gestión de Riesgos y todas las instituciones del Estado. Les preocupa la seguridad alimentaria por una posible escasez de recursos. Hoy enfrentamos un escenario que vamos a solucionar con una importación de arroz. Mensualmente el Ecuador necesita aproximadamente 60.000 toneladas, que es lo que consume nuestra población, para consumo en hogares e industria. Para esto tenemos opciones que nos ofrecen una gramínea de calidad y sobre todo a cero arancel, pues necesitamos mantener el precio del arroz para que esto efectivamente solucione el problema de la demanda. Las Fuerzas Armadas tienen claro el papel que desempeñarán. Provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, del Oro. Para estas provincias se están creando unidades especiales que estarán conformadas por unidades para efectuar misiones especiales de rescate, evacuación. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se pone a disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la rehabilitación de posibles daños estructurales. Informó Héctor Romero.
Al menos 2 meses tomaría reparar el desprendimiento que se originó en la avenida Los Conquistadores en el tramo Huápulo-Cumbayá. La circulación peatonal y vehicular se encuentra restringida en el sitio y las autoridades indicaron que se dotó de tanqueros de agua potable para las 150 familias que resultaron afectadas con el corte del servicio. La emergencia fue reportada por un agente civil de tránsito alrededor de las 8:30 de la mañana del pasado sábado. El desprendimiento, dicen los vecinos, se sintió como si se tratase de un movimiento telúrico que estremeció las viviendas aledañas. Habíamos registrado un derrumbe en la vía, por lo cual reportamos inmediatamente. Tras el desprendimiento de al menos 5 metros de la vía, en el aire quedaron las rejas de protección, árboles y postes de alumbrado eléctrico, producto del deslizamiento de tierra. Desprendimiento de cerca de 5 metros de vía en la zona de Los Conquistadores, la avenida Los Conquistadores, entre Cumbayá y la Simón Bolívar. Por la alta afluencia vehicular, elementos del Cuerpo de Bomberos revisaron la zona y se descartó la presencia de automóviles afectados o personas heridas por el daño. Se han levantado drones para descartar la posible queda de un vehículo en la cual de manera superficial no se observa nada. El tramo contaba con una obra de estabilidad del terreno entregada en enero del 2022, por lo que las autoridades analizan las causas que pudo ocasionar este desprendimiento. Hay al menos 4 posibles causas. La primera es erosión natural. La segunda es erosión eólica. Habría que, como tercer elemento, verificar la calidad constructiva de esa obra y no habría que descartar, ya lo estamos estudiando, si acaso la tubería de agua potable que pasa por este sector pudo haber tenido una fuga. La Agencia Metropolitana de Tránsito cerró el paso vehicular y peatonal en la zona. Moradores del lugar pidieron mayor atención en la avenida, ya que indicaron que pese a ser una vía concurrida, existiría un descuido de mantenimiento de la misma. La vía que ha sido despreocupada por las entidades que les compete y todo eso, tenemos acá abajo, pasando la Y, un deslizamiento de tierra. Y tenemos un gran problema que tiene la red de agua potable. Y al rato que hay vibración, hay filtración. Y es lo que pasa, que se va la red de agua potable y sucede estos inconvenientes. Al menos 2 meses tomaría la restitución de la vía y las autoridades indicaron que analizarán la construcción de una variante del tramo para evitar otro suceso como el ocurrido. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a esta hora con más detalles de ese punto. Marilyn Jaramillo está ahí. Más detalles de referente a este deslizamiento de tierra. Pues parada la vía y el flujo vehicular, sin duda, carga fuerte que se tendrá en la Simón Bolívar. ¿Qué otros detalles, además de lo que ya sabemos, se está dando a esta hora? Marilyn, adelante. ¿Qué tal, Roberto? En Estudios Centrales, amigos televidentes, muy buenos días, 7 de la mañana, 27 minutos. Así es, nosotros continuamos aquí en la avenida de Los Conquistadores para darles a conocer mayores novedades. Y es que es importante decirle a la ciudadanía que definitivamente por aquí no se puede pasar. Conversamos inmediatamente con la directora de la AMT, Silvana Vallejo. Silvana, usted me había mencionado que por aquí habían algunos ciclistas que intentaron pasar, que intentaron vulnerar estas seguridades que se habían colocado y que ponen en riesgo precisamente su vida. Es correcto, muy buenos días. Pedimos a la población encarecidamente que el paso está restringido totalmente para peatones, ciclistas, deportistas y obviamente para el transporte liviano y pesado. Nosotros hemos realizado la señalización, como ustedes ven, desde abajo en la Juan Leomera, con paneles informativos. Hay una malla verde y en la de soldadura también, y en la Simón Bolívar también hemos generado lo mismo. En la noche nosotros precautelamos la seguridad de los ciudadanos con patrulleros que están nosotros 24/7. De esa manera queremos asegurar la vida, pero pedimos también a la ciudadanía que colabore. Exactamente. De esa manera, en este kilómetro de 1.6 kilómetros no se puede pasar, la vía está completamente cerrada. Pedimos a los ciudadanos también planificar bien su viaje, tomar vías alternas. Los ingresos y salidas de Cumbayá tiene que hacerlo por la Simón Bolívar, Ruta Viva, Escalón del Lumisí, o también puede tomar Simón Bolívar, Osvaldo Guayasamín, o Simón Bolívar, Bernardo de Legarda y Calle de los Establos.
Se ha generado también un cambio en las rutas de transporte público para atender a la zona que está afectada, y el transporte público desde Quito hacia Cumbayá será por la Floresta, Avenida de los Conquistadores, Redondel de la Bloquera, Simón Bolívar, Miravalle y Cumbayá, mientras que desde Cumbayá hacia Quito el transporte público será por Cumbayá, María Angélica Hidrobo, Cebollar, El Establo, Bernardo de Legarda, San Juan Alto, Simón Bolívar, Coliseo Rumiñahui y la Floresta. Así es, ustedes han podido escuchar, entonces se tienen que tomar definitivamente rutas alternas porque aquí nadie puede pasar, los vehículos no pueden pasar, tampoco los deportistas, y las personas que viven en este tramo deben presentar las planillas de los servicios básicos para poder ingresar. Conversamos con el ingeniero Jorge Campoverde, él es gerente de Obras Públicas del EMOP. Ustedes también habían mencionado que se están trabajando ya para sostener la poca mesa que queda en ese tramo. Muy buenos días, así es, la intervención que estamos realizando en estos momentos es la colocación de un genomanto. Ahorita existe todavía material suelto, lo cual estamos provocando controladamente que se pueda estabilizar básicamente, y posterior colocación de un geomanto para evitar que la erosión, lluvia o viento siga afectando más hacia la vía. ¿Una capa de concreto, dice usted? No, es un manto, es un plástico reforzado lo que estamos prácticamente colocando. Esto todavía no se sabe cuándo se va a habilitar la vía, decía. No, estamos manejando varias alternativas para volver a habilitar la vía, sin embargo, serán los estudios y diseños definitivos que tengamos para poder tener los tiempos exactos de habilitación de la vía. Ahorita estábamos viendo que todas esas partes de la vía que estaban todavía sueltas, ustedes le estaban botando al vacío y también se está removiendo el adoquín. Así es, básicamente para poder tener un área segura, una pared segura para la colocación del geomanto. Ahí está, entonces ustedes han podido escuchar, muchas gracias a Jorge Campoverde, el es gerente de Obras Públicas del EMOP. Ustedes pueden ver que ya se están realizando los trabajos correspondientes, se han tomado ya las medidas necesarias. Definitivamente recalcarle esto a la ciudadanía: usted por este tramo no puede transitar, no existe el paso vehicular, usted no puede transitar en su vehículo, y también los ciudadanos que viven en esta zona pues tienen que presentar las planillas de servicios básicos correspondientes para poder ingresar. Los ciclistas tampoco pueden pasar. Se había mencionado por parte de la MT, por ejemplo, que algunos de ellos durante la mañana habían estado tratando de vulnerar las seguridades para poder pasar por este tramo. Se hace el llamado correspondiente, por favor, a que usted tome las rutas alternas, salga temprano de su casa, porque este tramo al menos está cerrado, la avenida de los Conquistadores. La información que tenemos hasta el momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buen día. Gracias a Marilyn. Ni porque la vía está cerrada, los ciclistas toman precaución con su vida. Vía en la cual está prohibida la circulación, por lo menos bastante tiempo, por lo menos debe estar 2-3 meses hasta encontrar la solución definitiva a esto que evidentemente causa malestar entre los ciudadanos que están en el Valle de Cumbayá y Tumaco hacia la ciudad de Quito. En otro tema, un ciudadano y sus 2 nietos adolescentes, todos ciclistas, murieron al ser arrollados por un automóvil en el kilómetro 11 de la vía a la costa en Guayaquil. El conductor implicado fue detenido. 100 y pico venía esta bestia, 100 y pico. Los testigos no lo podían creer. Se acercaron y vieron cómo desde un automóvil destrozado salía un ciudadano. Era el conductor. ¡Qué bestia, bendito Dios, Señor! A pocos metros, 3 víctimas mortales, un señor de avanzada edad y más adelante sus 2 nietos, adolescentes, todos sin vida. Los resultados, bendito Dios, Señor. Estaban con su uniforme para practicar ciclismo y sus bicicletas también estaban reducidas a escombros. Eran escenas terribles de lo que estaban presenciando en ese lugar. No fue en la carretera, sino en el área de la ciclovía, hasta donde llegó ese automóvil que a más de los cuerpos impactó un árbol y terminó estrellándose en una pared. Ellos suelen participar aquí todos los domingos en la ciclovía y estaban esperando. Ahí al frente tenemos un local que alquila bicicleta y ellos estaban esperando retirar las bicicletas para hacer esa actividad. Y justo cuando estaban sentados, pues se ha suscitado la novedad. En estas imágenes se observa el carro cómo avanza en sentido hacia Guayaquil. De repente toca la punta izquierda de una camioneta roja. Aumenta la velocidad y pierde carril. Y parece que producto de eso el señor pierde el control del vehículo y se desvía hacia el costado derecho y lamentablemente impactando a las personas que se encontraban sentados en el bordillo. El conductor intentó abandonar el lugar del accidente, salió por sus propios pies
y fue interceptado por un agente nuestro que presta servicio aquí al frente. El alcalde de Guayaquil y la ATM se pronunciaron indicando que estarán pendientes de lo que ocurra en las instancias legales en cuanto a este caso, mientras que allegados de las víctimas constataron lo que había sucedido, observaron los escombros y levantamiento de los cadáveres y asimismo el retiro de los automotores. Es bastante doloroso, es bastante duro, difícil asimilar esta situación. Quizás el chofer no hay que escatimar que pudo haber tenido algún desperfecto o se quedó dormido. La OIAC levantó un informe para la respectiva audiencia de formulación de cargos, en la que le ordenaron prisión preventiva por el delito de muerte culposa y podrían aplicarle una pena de 10 a 12 años de cárcel. La fiscalía indicó que registraba 2,06 grados de alcohol en la sangre. Además, se informó que el vehículo reportaba 6 pagos de multas por exceder límites de velocidad, informó Charlie Pisa. Lamentable, realmente terrible, terrible. Nuestras condolencias a la familia. Los familiares de los hombres atropellados el pasado lunes en el sur de Quito solicitan ayuda para poder cubrir los costos médicos que ha dejado el trágico accidente de tránsito. 2 de las víctimas se encuentran en estado crítico. Eran las 4 de la mañana del pasado lunes, sector de la Libertad de Chillogallo, sur de Quito, cuando 3 hombres quienes se encontraban sobre la calzada, al parecer conversando, fueron embestidos por un vehículo y proyectados varios metros. Las 3 víctimas fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Uno de ellos ya fue dado de alta por lesiones menores, sin embargo los otros 2 se encuentran críticos. Mi esposo está todavía en cuidados intensivos, está muy delicado. Él tuvo una cirugía en el cráneo, en el cerebro, tuvieron que abrirle para poder salvarle la vida. Tiene la pierna, el fémur roto en 2, tiene la columna, una esguince en la columna, pues no, en las caderas y no se puede mover muy bien. Y pues no, aún ni lo operan, le dicen que en 15 y 30 días. Son las esposas de los 2 heridos. Verónica Ojeda cuenta que su cónyuge había salido minutos antes de casa y se detuvo al encontrar a sus vecinos y la desgracia lo alcanzó. Mientras tanto, Beatriz Gómez, en cambio, dice que su esposo regresaba de trabajar. Es cantante, venía cumpliendo con un contrato en una fiesta, de la cual salió acompañado de la tercera víctima debido a su estado etílico. Él venía de un contrato, mi niña estaba de cumpleaños, le traía una torta que en el video se ve que él llevaba algo en la mano y no terminó de llegar. Antes de este accidente, las 2 mujeres jamás se habían visto. Hoy, en medio del dolor y la desgracia, se han unido para darse la mano una a la otra. Le ayudo, le doy una mano, les veo a los niños un momento mientras ella se va a bañarlo, porque el señor aún no está con la cirugía, no lo pueden operar. Los 2 heridos son cabeza de hogar, padre de 3 y 4 niños respectivamente. Desesperadas por su estado, dicen que además tienen que lidiar con los altos costos de los gastos médicos, para lo cual no hay. Todos los gastos que son médicos no hay dentro de los hospitales, están internados en hospitales públicos y para clínicas tampoco, nuestra economía no nos lo permite. Y aparte de eso, me informan ayer que no hay clavos en el hospital y que cada clavo sale 900. Por ello, extienden un llamado a su solidaridad. A alguien les nace del corazón darnos una ayuda. Estoy solita con mis 3 niños pequeños y no sé qué hacer. Si desean apoyar a estas familias, pueden comunicarse al número 0999-290284 o hacer un aporte económico a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 4616-208000 a nombre de Verónica Ojeda. En Quito informó Adriana Rojas. La noche de este domingo se registró un enfrentamiento armado en el Comité del Pueblo al norte de Quito. De manera preliminar, se conoce que agrupaciones delictivas se disputaron con armas y explosivos el control del barrio y atacaron a los moradores, quienes activaron la alarma comunitaria. En la siguiente nota le contamos más detalles de lo ocurrido. Las calles del Comité del Pueblo al norte de Quito se convirtieron en un escenario de guerra durante la noche de este domingo. Disparos, explosiones e incendios sumieron a este populoso barrio en el más profundo terror. Moradores del sector aseguran que varias organizaciones delictivas se enfrentaron a bala en esta zona. Y las detonaciones hicieron que los vecinos activen la alarma comunitaria.
Sin embargo, los criminales, al oír las sirenas, iniciaron un masivo ataque a las viviendas del sector a modo de represalia. Testigos informaron que los antisociales dispararon y trataron de quemar sus hogares. Tras esta situación, un grupo de habitantes salió a las calles y con piedras y palos se enfrentó a los criminales. El día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, fuimos alertados como Policía Nacional por el ECU 911 de una confrontación entre comunidad y las personas que habitan en este callejón conocido como o denominado como la calle Joaquín Pareja. Esta calle tiene algún historial o antecedentes, ¿no? Dentro de ellos, de varias personas que habitan en este callejón ya han sido privadas de su libertad por diferentes motivos. En videos que circulan en redes sociales, se puede observar que la policía acudió al sector para atender la emergencia y en medio de un caos absoluto intenta retomar el control. El momento que nosotros ya llegamos aquí al lugar, la ciudadanía se había tomado ya 2 domicilios, como usted se puede observar, ¿no? Estos 2 domicilios fueron incendiados y realmente nosotros como Policía Nacional solicitamos el apoyo de las diferentes unidades, como es una de las unidades, la unidad de mantenimiento del orden, grupo de intervención y rescate, donde pudimos controlar aquí esta calle Joaquín Pareja aproximadamente a las 22 horas. En los próximos minutos, la policía anunció que brindará detalles sobre la noche de terror que se vivió al norte de la capital. Informó Álvaro Terán.